también hay, hermano, algunas personas que yo no sé de dónde las sacan, se inventan cosas que no sé de dónde las sacan, hermano, cosas que las vienen y las ponen y muchas veces las ponen en los comentarios y no hay unas evidencias, no hay prueba de ese tipo de cosas. Solamente los comentan, pero no dan una prueba o una evidencia de que eso sea así o haya sido así. Y ese es el cuidado que nosotros siempre debemos de tener. Y es una de las frases que se menciona el apóstol Pablo cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Algunos que dicen muchas cosas sobre ese pasaje acerca de Roma, que es un tipo de castigo, que les ponían un cuerpo muerto y que lo tenían que acarrear como castigo, y ya en putrefacción ese cuerpo, entonces olía, y por eso que el apóstol Pablo dice que usa eso. No hay evidencia de eso, hermano, no han puesto una prueba, y muchas veces inventan cosas y después viene un creyente, lo lee y dice, entonces esto es cierto. Pero nosotros tenemos que ser personas que hay que investigar. No todo lo que escriben los comentaristas, hermano, es cierto. Bien, seguimos entonces. Carl Jung fue un famoso psiquiatra suizo y dijo lo siguiente: la condenación no libera, sino que oprime. Y eso es cierto, hermano. Eso es verdad. La condenación oprime y no hace libre a la persona. Cuando una persona se siente condenada, culpada, ¿qué es lo que hace? Se siente oprimida. Y eso es una gran realidad. Pablo se refiere al tema de la condenación en estos capítulos de la carta de Romanos, y explica que la ley condenaba el pecado, pero al mismo tiempo no ofrecía solución alguna para él. Y aunque Pablo después sigue hablando que la ley, no es que la ley sea mala, la ley es buena. E incluso en Éxodo y también cuando leemos en Levíticos dice que por la ley vivirá, pero no le daba salvación, no le daba una solución. La ley dice que lo que es el pecado lo condena, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, y lo que tenía que decir que el adulterio, la fornicación, el que tenía que robar, lo condenaba, pero no le daba una solución. Cuando digo que dice también que por ella vivirá, y haciendo esto vivirá, o sea que iba a mantenerse con vida cuando practicaba la ley, pero no le daba la salvación como es a través del Señor Jesucristo. No le daba una solución. Aclara que Jesús es el único que nos hace libres del pecado. Y eso es cierto, porque aún incluso cuando vemos los sacrificios, hermano, que se mencionan en Levíticos y que el Señor se los dio en el libro de Éxodo al pueblo de Israel, nosotros vamos a conocer, hermano, que todo lo que eran los sacrificios tenía dos cosas muy importantes. La primera era para cubrir y cubría los pecados, que eso lo explica el libro de Levíticos, cubría el pecado de la persona. Y número dos, estaba señalando al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque se sacrificaba un cordero para expiar los pecados de una persona. Por lo tanto era cubierto. Cuando vemos que se cumple en el sacrificio de Cristo, y de hecho Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, creo que si no mal recuerdo. La cita, capítulo 5 o 6, donde dice que Juan dice, yo lloraba mucho porque nadie podía ver el libro y miré aquí un cordero inmolado. Y dijo, he aquí el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el libro. Se está refiriendo a Jesucristo, porque tenía esa tipología enseñándole al pueblo, pero sus pecados, hermanos, solo eran cubiertos. Ahora, ¿qué es lo que, hermano, lo que Dios acepta de una persona? ¿Qué es lo que Dios espera de una persona? Que la persona se arrepienta. Porque vemos más adelante en los profetas, después que el Señor establece los sacrificios, vemos en los profetas que el Señor le reclama al pueblo y Él les dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios. Estoy hastiado de vuestros sacrificios, de grosura de carnero, y empieza a dar la explicación. Estoy hastiado ya de todas esas cosas, porque lo habían hecho como una, hermano, ya no hacerlo de corazón, sino que lo hacían, hermano, porque bueno, peco, pero llevo mi sacrificio.
hago esto, pero tengo la solución. Voy a llevar el sacrificio, un corderito, y pago lo que he hecho. Lo habían hecho algo común, lo cual el Señor viene y lo condena. Él quería un corazón contrito y humillado, que hubiera arrepentimiento genuino. Y en el sacrificio de Cristo, ¿se espera lo mismo? Por supuesto, hermano. No es solamente confesar, sino que debe de haber un arrepentimiento y un convertimiento en la vida de la persona. Debe de haber un cambio. De hecho, hablamos con esta mañana con los líderes, hermano, uno de los pasajes de Efesios capítulo 4, cuando el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo que el creyente debe de despojarse. No recuerdo el versículo, si es 22, creo que es Efesios capítulo 4, versículo 22. Le voy a pedir, hermano, que me lo lea. 4. Ajá, en adelante. Ahí está. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahí está haciendo el cambio. Primero dice que despojaos, o sea, desvestirse, soltar, cambiarse la vestimenta. Debe de haber un cambio en la vida de una persona. Debe de haber una transformación en cuanto a la pasada manera de vivir. En la manera que ustedes antes vivían, despójense, o sea, desvístanse, quítense eso. Pero dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, el versículo siguiente, hermana. Vestidos del nuevo hombre creado según ¿quién? Dios. Hasta ahí está bien, hermano. ¿Debe de haber un cambio en la vida de la persona? Debe de haber un cambio en la vida de la persona. Tiene que dejar la vida que llevaba antes por adoptar la vida que Dios ha establecido. No una vida de libertinaje, hermano, porque hoy en día ahorita estamos batallando con eso, una vida de libertinaje donde no, cada vez esto se está volviendo más lucha y peor en nuestra sociedad y también en el cristianismo, hermano. Muchos cristianos que son más mundanos que cristianos, es un libertinaje y miran a otros cristianos y dicen, no, pero es que así les están enseñando, entonces esto es bueno, y empiezan a decir una serie de cosas, hermano, que están lejos de lo que las escrituras nos enseñan. Están lejos. ¿Qué es lo que están haciendo? Un estilo de vida de un libertinaje que se permite todo y no hay, hermano, no se les enseña. Aquí, hermano, le vamos a enseñar. Y lo hemos dicho, tiene que tener paciencia porque hay algunos creyentes que vienen de otros lugares y traen cierta enseñanza hasta que va entendiendo la palabra de Dios y va obrando el Señor, porque también a veces, hermanos, queremos que la persona cambie inmediatamente y ser tajantes. Yo creo que los que estamos aquí, con los que tenemos que ser más duros, son con los que ya tienen más tiempo y tienen más enseñanza y ya han oído la palabra de Dios, ya no de estarle dando lechita, hermano, sino darle un pedazo de carne y si no se lo come hay que darle más duro. Tiene que ser así, hermano. Pero con los que van entrando, tranquilos, despacio. Pero hoy en día, hermano, hay una lucha. Ahorita ya están los millennials, los Christian millennials, su cristoteca, su cristobar. Señor, reprenda al diablo, hermano mío. Todo eso es satánico. Eso ha sido creado de una mente diabólica con un título de pastor. Eso es diabólico. Hermano, ¿de dónde han sacado todo ese tipo de cosas? ¿Y cuántos se dieron cuenta, hermano, de Más Gloria para Atlanta? No sé. Algunos se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Cómo que más gloria para Atlanta? ¿Por qué? Porque viene alguien y trae más gloria para Atlanta, o sea que aquí no hay gloria, hermano. Si Dios está con nosotros, la gloria de Dios está con nosotros también. Pero de los títulos que tiran ahí, hermano, unas ideas sacadas del mismo infierno, porque mismo Pablo lo dijo, que en los últimos días, hermano, muchos apostarían de la fe, escuchando a doctrinas
de demonio, todo eso es diabólico, doctrina de demonio, no es otra cosa. Pero bueno, dejemos ese asunto allí. Pero ¿debe de haber un cambio en la vida de una persona? Claro que debe de haber un cambio en la vida de la persona. Después de que hay ese cambio, hay cierta lucha en la vida de la persona que combate en nuestro cuerpo, y el apóstol Pablo lo enseña, que habla acerca de la ley del pecado. Veamos entonces Romanos 7 del 1 al 6, la muerte de la esclavitud. Le voy a pedir que alguien me lo lea, por favor. Oiga, perdón hermano, note lo que está diciendo Pablo. Él dice, lo primero, hablo, ¿con quiénes? Con los que conocen. O sea que Pablo sabía que los que estaban en Roma conocían la ley. O sea que él les está enseñando cosas de la ley y el sacrificio de Cristo, lo que es el evangelio y lo que es la ley. Y él se los va a poner allí. Entonces, él no les está dando detalles y explicaciones. Él se les está diciendo lo que es y cómo viene todo el asunto del evangelio y cómo funciona lo que es la ley. Entonces, hablo con los que conocen la ley. No estaba hablando con neófitos. Síganme. De la ley. De la letra. La ley. A eso se refiere. Porque algunos que se agarran de la letra mata, hermano. Sí, mata a los ignorantes, los brutos y le quita todo, hermano. Sí, pero no es que la letra mata. No, hermano, la letra mata. No hay que estudiar, no hay que leer. Eso no es bueno. El Espíritu Santo va a poner en mi boca. Sí le va a poner. Se la va a llenar, pero ¿de qué se la va a llenar si no lee la palabra de Dios? El Señor dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo le dijo también a Timoteo, no te olvides de traerme los rollos y los pergaminos y los libros contigo. No te descuides de la lectura, le dijo el apóstol Pablo. Así que no tiene nada que ver con lo que muchos dicen acerca de ese pasaje. La ley, se está refiriendo, la ley, la letra mata, la ley mata. Y eso es así, porque condena. Ahora bien, entonces, le estaba hablando a gente que sabía, que conocía la ley. Y nosotros tenemos que comprender todos esos pasajes. El versículo 2, cuando él habla y pone la ilustración, el ejemplo, hermano, del matrimonio. Porque él dice, por la ley la mujer está comprometida con su marido y el marido con la mujer. Mientras está viva, no se puede casar con otro hombre, porque la ley se lo prohíbe, y si lo hace, dice que se convierte en una adúltera. Y no solamente la mujer, hermano, el hombre también, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, pues eso es para la mujer, hermano, y todos los hombres, nosotros estamos libres. No, parejo, para hombre y para mujer. Pero es un ejemplo. No, algunos se agarran de allí, de ese pasaje también, y tengo que hacer ese paréntesis, cuando se habla acerca del matrimonio, hermano, para aplicárselo a otros por su situación. Ahora, nosotros tenemos que entender cuando hablamos de la dinámica del matrimonio, lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, si no me recuerdo la cita. Sí, creo que es capítulo 6 de Mateo y capítulo 19, desde el versículo 2 en adelante, cuando habla con los fariseos, el Señor Jesucristo
habla acerca del matrimonio. El apóstol Pablo también lo habla en Primera de Corintios, capítulo 7. Entonces nosotros tenemos que comprender todos esos aspectos de lo que es el matrimonio. ¿El Señor Jesucristo permitió que se podía volver a casar a una persona? Sí. Él dice que a no ser por causa de fornicación, puede volverse a casar. Es decir, que por infidelidad, si la persona en el matrimonio hubo infidelidad y el esposo dice, pues yo no me quiero casar con ella porque me fui infiel. O la mujer dice, yo no me quiero quedar con él porque él me fue infiel. Tiene la libertad para hacerlo, divorciarse de esa persona y volverse a casar. ¿Lo apoya la palabra? Sí. A no ser solamente por causa, esa es la causa. Y lo que dice en el capítulo 7 de Romanos, que si muriere se puede volver a casar porque queda libre. En el capítulo 7 de, qué tremendo, 7 de Primera de Corintios, habla también de que dice, si no se llevan bien, no se comprende, la esposa no mejora la forma de cocinar, el hombre no cambia de dejar la ropa tirada por todos lados, si ya no lo soportan, lo aguanten, sepárense, deje de estar peleando allí, esa guerra ahí, no van a tener guerra, sepárense, pero no se puede casar. No tienen que estar en guerra, hermano. Si no se aguanta, sepárese. Pero no se puede casar. Y si siente que la carne lo está impulsando a pecar, vuélvanse a juntar. Hermano, pero eso es un juego, parece que eso es problema de ellos. Ustedes ni yo nos metemos, pero eso es lo que las escrituras dicen. No se aguanta. Y el que no, y la que no tiene y él que tiene esposo o esposa no creyente, si consiente, dice, vivir con él o vivir con ella, que viva. No hay problema. No tenemos por qué condenar a alguien que su esposo o su esposa no sea creyente y decir, hermano, esa persona no puede ni siquiera desarrollar un liderazgo, no puede hacer esto porque el esposo o la esposa no es creyente. Por lo tanto, no califica. No, eso no lo determina usted, eso lo determina la palabra de Dios. Él dice, si consienten, adelante. Entonces, puede servirle al Señor siempre y cuando consienta en vivir con Él. Que por supuesto no va a estar practicando, cuando se habla de consentir, que no va a estar practicando lo que el esposo o la esposa no creyente, ¿verdad?, haga. Se tiene que mantener en santidad. ¿Sí me explico en eso? Porque eso lo estoy haciendo entre paréntesis. ¿Tiene una pregunta? Por supuesto. Sí. No, por supuesto que no. Ya no se puede unir en yugo desigual. Con el impío, con el pecador, porque no hay ninguna luz no hay ninguna relación la luz con las tinieblas, ni no se puede sentar, dice que a la mesa de Cristo y a la mesa de los demonios. Tremendo. Todo eso lo está relacionado. O sea que si tener un novio que no sea que sea pecador, o buscar uno que no sea cristiano, igual si es testigo de Jehová, mormón, es lo mismo, que en la misma categoría. Ellos no son cristianos, ni tampoco son hijos de Dios. Tienen que arrepentirse y aceptar a Jesucristo y convertirse y dejar su vida pasada. Pero si tiene un novio que no es cristiano, está en yugo desigual. No es aceptable delante de Dios. ¿Verdad? ¿Me expliqué o no me expliqué? No me entendió. ¿Qué no entendió? Uh-huh. Sí. Cuando viene a Cristo, bien, se lo explico. Bien, una persona puede venir a Cristo ya casado o puede ser la esposa o viceversa, el hombre o la mujer. Si los dos no son cristianos, pero uno de los dos llega al Evangelio, no hay problema. Eso es aceptable.
siempre y cuando consientan o estén de acuerdo, que él esté de acuerdo, no siendo creyente, a que ella siga al Señor y no ponerle ninguna traba y que no se la quiera llevar al cine, al bailongo y por ahí todo eso para abajo, ¿cierto? Entonces puede estar viviendo con él, consciente. Y viceversa, puede ser el hombre o la mujer. Pero si ya el hombre o la mujer en Cristo, o ustedes que están solteros, los jóvenes, la jovencita, que ya está en Cristo, que no tiene ningún compromiso de matrimonio con nadie, y que al rato diga, pues es que me gusta ese de ojos verdes, aunque tenga sida, pero me gusta, ya no es aceptable delante de Dios. Ya no, ya ahí eso es un yugo desigual. Y ya tiene que arrepentirse ella también, o él, viceversa, sea hombre o sea mujer. ¿Te expliqué? Eso es lo bonito que a mí me gusta. Que ya entendemos, ya estamos comprometidos. Sí. Muy bien, eso es lo que las escrituras enseñan sobre lo que es el matrimonio. A mí lo que me interesa es lo que las escrituras dicen. Ahora, no todos los casos son iguales. Hay casos, hermano, que son un enredijo. ¿Se recuerdan de esos bejucos allá, hermano? Lo que son de ellos. ¿Cómo son los bejucos, hermano? Y hay algunos que se enredan en el árbol. ¿Cómo le llaman en otro lado? ¿Todos saben lo que es un bejuco? Hermana, amén. Uh-huh. Sí, sí. Esa es la única manera. Que no se le vuelva hábito a la persona. Sí. Sí, porque hay algunos que llevan por el séptimo, como J-Lo. Jennifer López, pues eso ya es adulterio, eso ya está. Eso ha acumulado pecado sobre pecado. Sí, pero una vez se le sucede eso, sí, las escrituras. Sí, hay pecado. Pues. Ahí solo la misericordia de Dios. Claro, en Mateo capítulo 6. Exacto, es infidelidad. Es que por causa de fornicación es infidelidad. No, el que está casado. Adulterio es alterar el matrimonio, pero fornicación es infidelidad. Adulterio con fornicación van de la misma mano. Si se sienta y analiza los dos pasajes sobre lo que es adulterio y fornicación, es... Uh-huh, uh-huh, por supuesto. Bueno, eso es sencillo. Eso es sencillo, hermano. Mateo capítulo 6 y capítulo 19 de Mateo, el Señor Jesucristo lo permitió. A no ser por causa de, solamente por esa razón, fornicación. En Primera de Corintios capítulo 7 está hablando a los creyentes. No está hablando de infidelidad, está hablando de que si no se soportan o que no se pueden poner de acuerdo, que están peleando, sepárese. Pero no se pueden casar. Es un caso diferente a lo que Jesucristo está diciendo. Igualmente, en Romanos capítulo 7, es por la ley. No se puede volver a casar porque ya se convierte entonces en adulterio, porque ya está divorciándose y no hay una razón de fornicación, sino que se divorcia y se está casando con otro y está cometiendo adulterio. Mientras que en Mateo capítulo 6 y capítulo 19 es a no ser por causa de fornicación. 5:31, léalo. Uh-huh. Adulto. Exacto. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. A no ser por causa de fornicación, infidelidad, hace que ella
adultere. Cuando adultera, cae lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que si se divorcian y no hay una razón de infidelidad, hace que ella adultere y él también adultere. Entonces se convierte en un pecado ya estable. Ujú. O sea que, pero no está hablando de lo que dice Mateo 5:31, sino que está hablando de que si no se puede comprobar porque hay conflictos dentro del matrimonio. Entonces los casos son diferentes. Ahora, esta dinámica y lo que está diciendo hermano Mario, eso yo lo he oído desde mucho tiempo y mucha gente se ha cerrado a eso. Ahora, yo entiendo lo que antes se decía y lo que antes se enseñaba, pero no es lo que las escrituras están diciendo. Los casos son diferentes. Ahora, aclaro esto, si dentro de un matrimonio hay infidelidad y la mujer dice yo lo perdono o el hombre dice yo la perdono, pueden seguir. No hay ningún problema. Exacto. Sí. Que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios les ilumine. Por eso le estoy enseñando yo esto aquí, hermano, y hay que enseñar la palabra de Dios. Allá el caso de Guatemala, pues. Sí. Bueno, las escrituras no se contradicen. Está hablando de los diferentes casos. Y es un paréntesis que yo estoy haciendo. Pero es sencillo, hermano. Eso las escrituras lo enseñan. Las cosas que se permiten y las cosas que no se permiten. Y no voy a hablar de algo que no esté ahí relacionado. Y concluyo con eso. Todos los casos matrimoniales son diferentes. Hay situaciones de matrimonios que hay que darles una solución y que sea Dios a su misericordia, que es lo que va a decidir con ellos. Sí, me explico en eso. Pero uno tiene que tener mucho cuidado. Y que Dios les ayude allá a los hermanos y que un día Dios les ilumine y puedan entender que lo que se está refiriendo. Ujú. Que sea marido de una sola mujer. Hay ciertos privilegios que pierde una persona. Sí, sí. Son casos diferentes. Ahora estamos hablando ya en el Evangelio. Ahora, hay que ver que hay creyentes que, bueno, ahora en día que hay creyentes que en su vida sin Cristo es un desastre total, que no se les puede medir con la misma vara, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, todos esos casos uno tiene que tener la madurez y verlo como son las cosas. ¿Va? Claro, claro, exacto, por supuesto. Y ahora que ya no estarás practicando eso. Ya en Cristo, si se casó 2 o 3 veces allá sin Cristo, déjelo allá. Pero ya ahora en Cristo, hermano, como que no me está saliendo bien el asunto con la esposa. Ahora sí aguanta. O sea, párese, pero no se puede volver a casar. ¿Se entendió eso, no? Sí. Infidelidad, ¿eh? ¿Cómo así, hermano? Sí, sí, si está el matrimonio y ya en Cristo y por supuesto, si hay infidelidad y se piden perdón, pueden seguir de nuevo, ¿verdad?
Y muchas de las cosas han sucedido por muchas razones y ha habido perdón. Y gloria a Dios por eso, hermano. Que se arreglan las cosas allí. Lo más terrible es cuando dicen yo, y es otro asunto que le toca a uno. Mira, bien, cierro ahí. ¿Iba a decir algo, hermano? ¿Cuál tiene más validez? Ambos tienen validez. Lo que pasa es que entre los que ya sabemos, no tenemos excusa. Pero hay cosas que Dios, mismo el apóstol Pablo dice, que Dios habiendo pasado por alto, muchas cosas nos pasa por alto. Pero a ambos es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Lo que pasa es que la ignorancia los lleva a cometer muchas cosas cuando no son cristianos. Pero ya en Cristo, y dice la persona, yo quiero seguir sirviendo a Dios, pero mi situación está de esta manera. Una de dos, o la corrige o se va a perder. Porque ya si quiere servirle a Dios, tiene que seguir el lineamiento de Dios. Porque ya sabe. Mientras que el que no tiene a Cristo, pues él puede hacer de su vida lo que quiera. Que un día Dios se lo va a demandar a esa persona por sus malas decisiones. De haber violado lo que ya Dios había establecido. Pero ambos tienen responsabilidad. Y los dos valen. Bien. Salgamos un poquito de este laberinto, hermano. Al principio la ley impone una obligación de vida sobre sus súbditos, versículo 1, y eso es así, la ilustración del matrimonio que ya lo explicamos, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, al morir el cónyuge queda libre de su deber dentro de ese matrimonio y puede volverse a casar, ¿verdad? Entonces, si una vez muere el cónyuge, pues puede volverse a casar, ¿verdad? Y que no lo vaya a hacer intencionalmente, hermano, porque hay algunos que ya desean que la esposa se muera. Y no solamente desean que se muera, sino que ya algunos ya las han mandado. Eso es, no, es cierto, hermano. Hay algunos que son tremendos, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de ellos. Y luego dice, murió, hermano, ahogada. No. Hay que morir a la ley para estar unidos a Cristo y disfrutar de las bendiciones de sus promesas. Ahora, es una ilustración que toma un ejemplo el apóstol Pablo para dar a entender lo que es la ley del pecado y lo que es vivir sin Cristo y cómo está suprimido la persona bajo la ley del pecado y cómo la persona muere para allá al mundo, muere a ese pecado, se libera de eso para venir a Cristo y recibir las bendiciones. Por eso Pablo en muchas ocasiones él dice Pablo siervo, que es lo mismo que decir esclavo, siervo de Jesucristo. Entonces esclavo es un siervo de Jesucristo que ahora está bajo el control y el dominio de Cristo. Ahora ya no va a satisfacer sus apetitos carnales o de todo lo que él quiera, sino lo que Cristo quiere y lo que Dios quiere. Los que tratan de seguir la ley han caído de la gracia. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Si me lo pueden leer, hermano. Gálatas capítulo 5, 4. Tremendo. Y el apóstol Pablo se lo habla a los Gálatas porque ellos habían caído en esa situación. Como muchos ahora están cayendo también en eso, hermano. Y ya se los he mencionado acerca de eso, de los que supuestamente judíos mesiánicos, los falsos judíos mesiánicos, que muchos son ahora cristianos, hermano, y que ahora se están volviendo mesiánicos, que judíos. Eso es terrible y eso se está ampliando cada vez más hermano, en muchos lugares. Incluso aquí han llegado gente así, hermano. Gente así, con esa idea, cayendo. Y hay algunos, hermano, que han dicho, hermano, entonces es mejor ser judío. No es que es mejor ser judío. Es que si ya está en Cristo es mejor ser cristiano porque no le cae todo el peso de la ley y tiene que guardar costumbres, porque si se circuncida y quiere ser judío, tiene que guardar todas las costumbres judías, tiene que guardar todo lo que ellos hacen, le cae todo. Y ya les he mencionado muchas de las cosas que los judíos practican, hermano. Es costumbre, eso es
ley para ellos, aparte de lo que las escrituras les enseñan a ellos. Eso es ley. Ellos andan con su kippah, a ellos andan, y el orden que ellos tienen para las cosas que ellos hacen. No crean que es como nosotros, hermano, que ahora estamos en Cristo, tenemos mucha libertad a veces para hacer las cosas. Ellos, desde que se levantan, ellos tienen una forma de levantarse. Si se va a levantar con el pie derecho, con el pie izquierdo. Eso significa mucho. Sus zapatos los tienen bien. Cuando va a darse la vuelta, se levanta con orden y va a meter luego lo otro. Y cuenta los pasos de donde está su cama hasta donde se va a lavar las manos. Y sabe, y empieza con una mano, ábrele, lava una, y después va con la otra. Y cuando se va a secar, igual, el mismo orden, se va a secar primero la que se lavó y después la otra. Y después viene, y ya una vez se cepilla los dientes, empieza, abre el rollo. Y hermano, ¿por qué eso? Porque yo tengo el Midrash que ellos usan, el libro de todas las cosas que ellos usan. Y tiene que ser, son creo que 40 minutos. Tiene que completar los rezos que tiene que hacer, las oraciones, y tiene que leer. Dios mío, eso es una práctica que ellos tienen. ¿Ah? Ellos entran, la mayoría de ellos entran a las 10. Algunos entran temprano. Y otros que son judíos, pero que están fuera ya de la línea. Pero los que los mantienen, se levantan temprano. Ellos tienen una disciplina impresionante. Si le va a tocar levantar, si van a ir a trabajar a las 7, ellos tienen que levantarse a las 5 de la mañana. Y también tienen que tener un horario para dormir. Si se le hace tarde, tiene que hacer otras cosas. Pero de que lo van a hacer, lo van a hacer. Es una disciplina. Por eso, hermano, muchos dicen, no, es mejor ser judío. Yo digo, gracias a Dios, porque en Cristo, hermano, nos levantamos con el pie que caiga, hermano. Y si no, amén, es que es una disciplina. Eso lo han enseñado. Ellos viven así, gloria a Dios. Pero, hermano, no ande buscando ser judío ni que estar en la ley. Estamos en la misericordia y en la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo, y eso es lo más importante. La aplicación, el cristiano al morir con Cristo ya no está bajo la ley del pecado y bajo también la ley, porque en Cristo, hermano, uno obedece a la ley automáticamente porque está en Jesucristo. 4, 5 y 6. Vivir en la ley implica esclavitud, Gálatas 5:1, y eso es cierto, porque está esclavizado. Morir a la ley implica experimentar una nueva manera de vivir y ser guiados por el Espíritu Santo, versículo 6, Juan 8:36, porque ya el Señor nos guía a través de su Espíritu Santo. Por eso hemos dejado eso, morir a la ley del pecado, morir a la ley para vivir en Jesucristo. La lucha con el pecado. ¿Hay una lucha con el pecado diariamente, hermano? Sí, la hay. Todos los días, hermano. Todos los días. Y Pablo lo encontró. Se dio cuenta. Veamos entonces el versículo 7, del capítulo 7 al 25. La lucha con el pecado. Pero el que lo va a leer, hermano, que sea rápido y claro. Tiene 30 segundos. Son 25 versículos. Desde el 7 al 25.
cosa. Este Pablo habla, hermano, todo eso lo hace de una manera el apóstol Pablo bien catedrático, hermano. Es lo que él está haciendo. Él no está dando explicaciones y él empieza a decir una cosa y la tira por el otro lado y se la va poniendo y se pone de manera que nosotros tenemos que entenderlo, hermano. Lo que él está diciendo es que hay una lucha interna. Que él se da cuenta cuando viene y se da cuenta de la ley, se da cuenta de la palabra, de lo que dice la ley. Entonces, él no entendía eso. Él no entendía sus sentimientos, esa emoción, no entendía el pecado que lo estaba. No sabía que era eso, pero cuando viene y lee y entiende, entonces le cae la culpa y se da cuenta. Entonces, yo le estoy dando libertad a esto y se da cuenta que hay esa lucha entre la carne, hermano, que quiere el pecado porque está esa ley y esa ley es un régimen que lo tiene ahí, es una lucha, es un deseo que está dentro de él, que está en la carne. Y luego dice, porque en mi mente está que yo quiero servir a Cristo, pero después veo en mi carne que está esa ley que me impulsa y me lleva a lo malo, y lo que no quiero hacer, eso hago. Porque en mí está el querer y el hacer el bien, pero está en mi carne el mal. Sí, yo estoy como el apóstol Pablo, quedamos iguales, hermano. Sencillo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese deseo siempre de hacer las cosas bien para el Señor? ¿Verdad que sí? Pero hay dentro de nosotros esa fuerza, hermano, que a veces hacemos cosas que no son correctas y que no agradan a Dios y que no queremos hacerlas. Pero está ahí. Pero está en nosotros el deseo de hacer las cosas y que no queremos hacerlas malas, pero queremos hacer el bien. Pero hay dentro de nosotros. Pero luego dice, gracias a Dios por Jesucristo. Ahora, pero cuando vamos a seguir leyendo más adelante, aunque tenemos esa lucha a diario, está, ahora sí que lo vamos a poner de esta manera para poderlo entender. Está la carne y está el espíritu. Está lo espiritual y está lo de los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Y eso luchamos diario. Estamos luchando. Nuestra mente, la carne, los deseos, está allí. Y puede venir la codicia, va a venir el diablo también a tentarlo. Le va a poner, si la persona tiene, son diferentes luchas. Algunos luchan con una cosa, dice yo no quiero hacer esto. Hermano, pero está esa lucha y vamos a tenerlo ahí. A veces la carne, hermano, no quiere orar, la carne mejor quiere, que dice mejor, y luego vienen, ¿verdad?, los hijos de aquel, una cervecita, vamos a ir una asadita, ¿y qué te parece un seisito? ¿Y qué te parece? Una no es ninguna, no estás pecando, vente, vamos. Y si él ha tenido problemas con el alcohol, hermano, y si su vida espiritual no la ha cultivado, no ha orado, no tiene esa comunión con Dios, no lee las escrituras, hermano, cuando le empiece a decir hasta la saliva se le va a hacer agua en la boca. Hasta va a ver el limón que le escurre en la S y dice, sí, es cierto, vamos para allá. ¿Quiere ver? ¿Qué hizo? Lo hizo pecar. ¿Por qué? Porque está lo espiritual y está lo carnal, los deseos de la carne. Entonces no quiero ir al culto, hoy no quiero orar, hoy no quiero, va a haber ayuno, siento que no es mi día de ayunar. Hoy voy a orar, me siento cansado, hoy no voy a orar. Uy, Dios mío, hermano. Nomás se tira en la cama y dice, Señor, guárdame, gracias porque tú has sido bueno, Dios eterno. Este día ha sido pesado. Adiós, Señor. Algunos lo hacen, sí, se ríen. Y entonces cuando alimentó su espíritu, ¿se fortaleció? No. ¿Quedó vulnerable? Sí. A muchas cosas. Está. No, yo no tengo ese problema. Hermano, el que diga tal cosa, el tal es un mentiroso. Todos tenemos una lucha constante, pero vamos a vencer de acuerdo a lo que nosotros le demos prioridad. Vamos a hacer de acuerdo a lo que es prioridad. Hermano, hoy no voy a ir al culto sabiendo que puede venir al culto. ¿Qué es mejor, estar en el culto o estar allá en la televisión? ¿Qué lo va a alimentar? Ay, hermano, tengo que sacrificarme y luego
tengo que llamar al hermano para que me dé un raite y esto, y no quiero molestar al hermano. El diablo le dice, no lo molestes. El hermano se va a sentir mal, imagínate, todos los días te lleva y luego que le estés diciendo. Y luego empieza, ¿verdad? Y luego mira, fíjate que has trabajado bastante. Y luego empieza a sentir los síntomas en el cuerpo. Y te sientes un poco estorbadito de la garganta. Sientes un calorcito en los huesos. Y ahorita está frío el clima. Mejor quédate, no es pecado, quédate. Y él empieza a reaccionar, sí es cierto. Mejor, y sí me siento muy... Pero cuando va para el trabajo se le quita todo, ¿verdad? Que el Señor lo reprinde, hermano, en el nombre de Jesús. Tiene que ser libre de esa atadura. ¿Ah? No puede, no lo pierde. Pero se toma el, ¿cómo le llaman? No, Pectobismol, le voy a decir yo, no es el NyQuil, ¿verdad? Es asunto para la garganta en la noche. Y al otro día se toman las cápsulas grandes y un vaso de agua, Señor, en el nombre de Jesús, que también lo estás equivocado, pero ahí va. Vámonos. El frío, unas jack que se pone y allá va, mira. Hasta cantando, ¿va? Sí, ¿no es verdad? Le sigue las de tremendo. Hasta lo que oye, ¿verdad? Por allí que lo están cantando los pecadores, hermano, los que ponen esas bachatas, los merengues, hasta él entra ahí. Pues también. Y después, hermano, que llega del trabajo, ay, hermano, vamos a estar en la enseñanza. Ay, otra vez, y vengo un poco cansado y como que me ha caído un poquito más pesadito esto. Se vuelve a quedar. Es verdad, hermano, todo eso es una lucha. Por eso Cristo se lo dijo a los discípulos cuando estaban en el monte de los olivos. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. O sea, cuando habla de la carne, débil, que la carne, pues hermano, es tremendo. Hay esa lucha. Pero si le damos prioridad a la carne y la alimentamos, ¿qué es lo que va a pasar? Viene el fracaso, viene el pecado, viene que nos vamos separando del Señor. Y después, hermano, queremos que Dios haga cosas. Y cuando nos encontramos en un problemón, hermano, que porque van a venir problemas, y queremos que, Señor, solucioname este problema, esta situación, tú sabes que te amo. Ingrato, pero has estado haciendo cosas que no tienes que hacer. Tiene, hermano, que uno mantenerse, luchar con esta carne y mantenerse en el Señor, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos venimos cansados? Enfermos. Yo he venido a veces enfermo al culto. El jueves, una irritación que me pegó. Sí, fue el jueves, martes. Una irritación en los ojos, hermano, sentado allá, pero horrible, como decía aquel. Sí, una irritación en los ojos, no sé, me ardieron. Tremendo. Aparte de todo ese tipo de cosas que le pasan a uno. Pero, hermano, aquí estamos. Y Dios nos fortalece, Dios nos guarda. Estamos aquí, hermano. Estamos, hermano, ganando una batalla y que vamos a tener más, llenando nuestra vida y evitando a la misma vez el pecado. Entonces, todo va a depender de eso. ¿A qué nosotros le damos prioridad? Porque el apóstol Pablo lo menciona. Entonces, veamos algunos aspectos sobre esto. Sí me expliqué, ¿verdad? Esto es sencillo. Solo que el apóstol Pablo como el hombre era catedrático, hermano. No crea que era, ni siquiera nosotros le llamamos un poquito. Era cosa seria el hombre. Entonces, veamos. La razón de ser de la ley. Revela el pecado. El versículo 7, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la ley revela el pecado, muestra lo que es pecado. Yo no sabría lo que es codicia si la ley no lo dijera. Entonces, cuando la ley dice que es codicia, yo me doy cuenta de la codicia y que estoy en esa situación. Entonces, es un problema. Pone al descubierto los apetitos carnales, los deseos, ¿verdad? Ese deseo, lo que quiere hacer la carne. Entonces me doy cuenta que hay ese deseo dentro de mí, quiero dominarlo y a veces me lleva a hacerlo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque la misma ley lo está revelando, que eso es pecado. Es el ayo que nos guía a Cristo. Versículo 9, 10 y 11, Filipenses 3, 6. Parece que es Primera de Corintios, también se usa otra mención acerca del ayo, pero ahí lo está haciendo como una connotación no de guía o de, ¿cómo se decía?, de nodriza, que antes se usaba ese tipo de expresiones. Está haciendo como creo que sí es en Primera de Corintios, no recuerdo el capítulo, cuando dice que lo hace una expresión de forma como de lamento, según el lenguaje que se está utilizando ahí. Pero Filipenses 3, 6, por favor, quien lo tenga, y luego Gálatas 3, 24, 25.
Tremendo el apóstol Pablo, ¿no? Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas 3, 24. Amén. Entonces, nuestro guía a Cristo. Es cierto, porque Cristo trae la libertad, Dios nos da la oportunidad, mientras que la ley condena. Nos somete, nos esclaviza, pero cuando viene Cristo, Cristo nos liberta de toda esa esclavitud. Eso es lo que se está diciendo ahí. La naturaleza de la ley, versículos 12, 13 y 14, es santa. Pablo está diciendo que la ley es santa. No es que sea mala, porque hay algunos que dicen, entonces no desechemos la ley porque eso no sirve, ya eso fue, ya pasó. No, la ley es santa, es justa y es buena. Es santa, es justa y es buena. Versículos 12, 13 y 14, ¿sí se recuerdan, verdad, que se leyó eso? Nuestra hermana lo leyó. Es santa, justa y buena. Y es espiritual. La imposibilidad de estar bajo la ley. Uno, el hombre está vendido al pecado, y eso es cierto, hermano. Uno quedó vendido al pecado, por eso Cristo dice que, o las escrituras dicen que Cristo nos redimió. Es decir, que Él pagó el precio porque nosotros estábamos vendidos ya al pecado. Por cuanto el pecado se enseñorea también de nosotros. El hombre necesita de un libertador. Versículo 21 y 24. Por eso vino Jesucristo, para libertar a la persona de esa esclavitud del pecado. Y muchas de las veces nos preguntamos, hermano, pero ¿por qué esa persona, uno les habla la palabra, uno les enseña, uno les dice y no quiere? Lo que pasa, hermano, que ellos son esclavos del pecado. Y el que puede hacer la obra en la vida de esa persona es Dios, es el Espíritu Santo, hermano. Y uno tenemos que hacer dos cosas muy importantes: orar al Señor y predicar la palabra. Orar al Señor para que el Señor los liberte, y predicar la palabra para que llegue al corazón de esa vida y sea libre. La aplicación: solo Dios puede libertarnos del pecado a través de Cristo. Y eso es cierto, hermano. Yo he visto ahora, hermano, en los anaqueles libros, hermano, que cómo ser más feliz, sea más feliz, cómo tener paz y todo ese tipo de cosas, cómo tener felicidad, sea feliz en 7 pasos, las 5 claves de la felicidad, y luego brinque a la felicidad de un solo. De verdad, hermano, hay ese tipo de libros. ¿Por qué los hombres son más felices que las mujeres? En serio, ¿de dónde han sacado tanta cosa? ¿Por qué las mujeres son más libres? Hay libros así, hermano, los he leído, porque eso es tremendo. Lo que pasa es que esto, hermano, es un puro negocio, ¿no? Hay que inventarse algo para vender, y entonces la gente lo vende y dice, cierto, ¿cómo puede? ¿Y cómo son más felices los hombres que las mujeres? ¿Por qué? Y empiezan entonces a buscarle y quieres saber. Puro negocio. Pero hoy, ¿cómo ser más feliz? ¿Cómo tener paz? Sencillo. Venga Jesucristo y va a tener paz y va a tener felicidad sin dinero, gratis. Va a tener paz y va a tener libertad y va a tener felicidad en Jesucristo. Así de sencillo. No hay otra. No hay otra. Así que déjese de esa cosa que cómo ser más feliz. Venga Jesucristo y va a ser feliz. E incluso en creyentes, hermano, que me ha tocado oírlos que se quieren casar, dice, es que yo me quiero casar, hermano, para ser más feliz. Feliz en la carne de seguro, porque no sabe lo que quiere. Deje, toma un poco de agua, hermano. Nadie. No va a ser feliz. Y eso es cierto. Nada de las cosas materiales le va a dar felicidad. Nada. No. Le da bienestar, sí, pero no felicidad. Y no le da paz tampoco. Porque paz, ¿qué es paz, hermano? Estar tranquilo en medio de los problemas, en medio de la escasez. Tiene paz, tiene abundancia, pues tiene paz, tiene tranquilidad.
no tiene paz. Pero cuando no tiene paz, eso es un problema. Entonces, veamos esto. Victoria por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Amén. Ahora bien, dentro de toda la dinámica que el apóstol Pablo enseña en la carta de los Romanos, hermanos, sobre lo que es la carne y el espíritu, ¿cómo nosotros vamos a tener victoria? Solamente a través del Espíritu Santo, cuando nosotros le damos la oportunidad de que Él tome control de nuestra vida. Entonces, cuando vivimos en el espíritu, hermano, y de hecho que dice claramente que el espiritual no es juzgado por nadie, porque está libre de la ley. Puede vivir una vida feliz, puede vivir tranquilo, puede tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu, vive en el Espíritu. Su prioridad son lo espiritual, tiene esa comunión con Dios. Veamos entonces algunos aspectos desde este versículo en adelante. Del versículo 1 y versículo 2. Aunque la ley trae condenación, a través del poder del Espíritu Santo, Jesús ofrece libertad de la culpa que nos impone el pecado. Y eso es cierto, el pecado, hermano, hace sentir a la persona que culpable, miserable, sin valor, hermano, y lo dije precisamente el día de anoche. Hay personas que tienen un vocabulario, un lenguaje que califican a las personas a veces que no estás sin Cristo, dice que no vale nada sin Cristo, que esa persona no tiene valor. Hermano, la persona que no tiene a Cristo vale para Dios, es importante para Dios, aunque no tenga a Cristo, como nosotros también somos importantes para Dios. Pero el pecado los culpa, el pecado los oprime. El vivir una vida en pecado, eso oprime, eso lo hace una persona, hermano, sin paz, sin felicidad. El pecado destruye las relaciones sociales, matrimoniales, nuestra comunión con Dios, destruye. Pero, hermano, cuando venimos a Jesucristo por su Espíritu Santo, Él nos da esa libertad y nos da esa paz en Jesucristo. Aunque el pecado cause todas estas cosas, cuando venimos a Jesús, Él nos hace libre de todo eso. Y el poder del Espíritu Santo nos capacita para comparecer delante de Dios con la justicia que Él exige. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que vamos a tener delante de Dios no es por medio de las demás personas, por una religión, por una iglesia, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos capacita para tener victoria sobre los apetitos pecaminosos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a controlar todos esos apetitos pecaminosos, todos esos apetitos de los deseos de la carne? Cuando nosotros le damos prioridad al Espíritu Santo que controle nuestra vida, y Él nos va a llevar a la victoria sobre eso, hermano, sobre las tentaciones, sobre lo que ofrezca Satanás. Nos da el poder para vivir para Dios.
Nos da el poder para vivir para Dios. Incluso encontramos personas que dicen, hermano, no estoy capacitado, yo no puedo, todavía no puedo. Hermano, nadie puede vivir por sí mismo. Nadie puede por sí mismo agradar a Dios si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Nadie. Por eso debemos de darle la libertad a Él para que podamos agradar a Dios. Nos da vida en vez de muerte, versículos 6, 7 y 8. Y eso es cierto, hermano, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nos resucita, nos resucitará. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16. Comparaciones extraídas del capítulo 8 de Romanos. Una, esclavitud y libertad. El pecado esclaviza, Cristo da libertad. Condenación, el pecado nos condena, pero Dios nos justifica a través de Jesucristo para con Dios. Número 3, desesperación con respecto a la muerte y a la promesa de vida eterna. Discipulado en acción. Terminamos, conclusión entonces. La lección de hoy nos hace un llamado a examinar y entregarle nuestra vida a Cristo. Dios nos hace un llamado a examinar y entregarle nuestra vida a Cristo. Dejar que Él controle nuestra vida. Entonces, si usted quiere vivir, agradar a Dios, tener los beneficios, hermano, de la salvación, es dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Cristo nos perdonó. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Cristo nos ha perdonado, hermano? ¿A que sí? Y cuando Él nos perdona, hermano, trae esa paz a nuestra vida. Nos liberó de la condenación y nos ha dado poder del Espíritu Santo para vivir una vida de una manera que complazca al Padre. Número 3, también ayudemos a otros a comprender que la libertad de la esclavitud del pecado solo se encuentra en Jesucristo. Muchas de las personas, como mencionaba el hermano, buscan, hermano, incluso creyentes, ir a visitar lugares para tener libertad, para tener paz, para hacer otro tipo de tener tranquilidad, visitar centros espiritistas, tener que ir a una barra para buscar alcohol, droga y tener tranquilidad. Pero la única manera para encontrar tranquilidad es estar en Jesucristo. Solamente. Dios le bendiga, hermano.